Soy Niris Madera y fui víctima de violencia obstétrica. Soy Laura Rengifo y fui víctima de la violencia obstétrica. Soy mamá de un niño de 10 años y fui víctima de violencia obstétrica. Soy Laura Ruiz y fui víctima de violencia obstétrica. ¿Cuáles son las formas más comunes en las que se puede presentar la violencia obstétrica? Generalmente hay muy sutiles que pueden ser más de no pedir el consentimiento, por ejemplo, de no explicar los procedimientos, de no dar como todo el aval o la información completa a las gestantes, de ir haciendo intervenciones pensando que es por su bien sin tener una consulta previa. Cuando empecé a caminar, que sentía mucho dolor, en un momento me quebré mucho por el dolor y pues me caí como arrodillada porque no lo soporté. Y una de ellas me decía, camine, camine, mamita, camine, es que tiene que caminar, eso es normal, camine, camine, pero me lo decía en un tono como muy áspero. De decirle aspectos como despectivos o peyorativos o juicios, ¿no? Que no grites o porque gritas o sexuales, ¿cierto? O se abre las piernas o situaciones complejas como no dejarte tampoco estar acompañada, no permitirte tener un movimiento libre, no permitirte tener una hidratación, un alimento, si no está contraindicado, porque estás en una labor de parto y es una labor exigente, ¿cierto? A nivel físico, a nivel emocional. Cuando me dejaron en el lugar, me enviaron a la última habitación y de allí, o sea, la atención fue peor, porque todo el tiempo permanecía sola, y me decían que no me podía bajar de la camilla porque era muy alta, entonces hubo un momento en que tenía muchas ganas de orinar y pasaba la enfermera, entonces yo empecé con contracciones muy fuertes, demasiado fuertes, entonces yo empecé a tener un cambio en mi temperatura que cada que me daba la contracción yo empezaba a sudar horrible, o sea, era un calor inexplicable y apenas me pasaba la contracción yo empezaba a temblar de frío y me la pasaba en esas, calor y frío, empezaba a temblar. Y esto cada vez se está visibilizando que es necesario porque es no solamente el parto como un aspecto solamente reproductivo, de sacar un producto, ¿cierto? Sino como la complejidad emocional de la mujer merece este acompañamiento. Ella me decía, no, aquí no hay un momento de cesárea ni nada, usted tiene que, mientras usted pueda, hágalo y ya. No tuve la capacidad de hablar porque tenía mucho dolor y no le pude manifestar que me habían amarrado las piernas. Hubo un momento en que la enfermera me dijo, no, esta mujer no sirve. A las 5 de la tarde le dije, mami, yo apenas le estoy dando pecho a la niña. Ella yo nunca le había dado teta. Este documental recoge las voces de madres que aseguran haber sufrido violencia obstétrica. Además, se consulta a especialistas para entender en qué consiste este tipo de violencia, qué derechos protege la ley y cuáles son los retos que aún enfrenta el sistema de salud para garantizar una atención digna y respetuosa. Hemos encontrado que de las personas encuestadas para la ciudad de Cali, de las mujeres encuestadas en la ciudad de Cali, más del 71% vivió violencia durante el parto. Y esto es una cifra pues tremendamente alta, ¿cierto? Que todas las personas que hayan respondido a la encuesta nos hayan dado esta información, porque precisamente nos muestra un lado además muy crudo de la violencia ginecobstétrica, pero también con unos patrones muy discientes frente a violencia física y violencia simbólica o psicológica que se ejerce en el momento en donde las mujeres han identificado están más vulnerables, ¿cierto? Tienen unos picos de dolor tremendamente altos y a esto se le suma una relación en donde el personal de salud pues termina menospreciándolas, infantilizándolas, incluso objetivizándolas bajo una lógica en la que pues pareciera está permitida porque ejercen este poder, porque ejercen este control o porque tienen este conocimiento frente al trabajo de parto que se debe realizar. En sentencias de la Corte Constitucional se ha definido la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra la mujer. Se habla de que es una convergencia entre la violencia de género y la violencia institucional. Tú sabes que cuando una persona, por lo general de régimen subsidiado, una persona que no tiene cierto estatus va a un hospital o a una clínica,
generalmente siempre recibe un trato que es de jerarquía, ¿sí? Yo soy el que manda y tú eres el que obedece o tú eres el que escucha. Eso es violencia institucional, cuando por ejemplo fallecen personas dentro de las clínicas, esperando medicamentos, esperando atención, o cuando las clínicas te hacen procedimientos sin consentimiento, pero la violencia obstétrica tiene un componente muy importante que es la violencia machista, convergiendo con la violencia institucional. Yo empecé nuevamente con las contracciones y yo le decía al médico que yo ya me sentía muy débil porque ya llevaba toda la noche en la madrugada y ya estaba pues otra vez volviendo a la noche del otro día. Y él me contestó, también me dijo, no, aquí no hay momento para eso, aquí no hay momento de pensar en síncopes ni pensar en nada, aquí usted tiene que parirlo y ya. Y yo como que no, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, era el médico y lo que hacían era entre ellos, como era un fin de año, estaban era hablando de que se habían salido, si no, que a qué fiesta. Entonces yo dije, mínimo están de mal genio ver que están aquí trabajando y no están de pronto en la fiesta de fin de año. Se habla de eso y se habla de un tipo de violencia que es normalizada, invisibilizada y que abarca el trato negligente, abusivo o de denegación de tratamiento, incluso de amenazas. Entonces, hay sentencias de la Corte que han definido, por ejemplo, que la violencia obstétrica va desde la falta de respeto e infantilización de la mujer al momento de tener a su bebé, o en toda la atención, sobre todo desde que empiezas en el proceso de gestación hasta que estás en lactancia. En todo ese espacio de tiempo se puede dar un caso de violencia obstétrica. Incluso yo le dije a la doctora, yo le manifesté, yo le dije, doctora, hágame cesárea, por favor hágame cesárea que mi familia tiene con qué pagar, le decía yo así. Ella me decía, no, aquí no hay un momento de cesárea ni nada, usted tiene que, mientras usted pueda, hágalo y ya. Yo le decía, no, pero es que yo, o sea, la verdad, yo ya me siento débil. Y de hecho hubo un momento que yo otra vez empecé con el episodio del sudor, el frío, que yo sentí que yo ya me estaba como durmiendo, o sea, yo ya no sentía mi cuerpo. Este trato va desde el trato infantilizante a la mujer hasta procedimientos que han terminado, por ejemplo, en casos de sentencias de la Corte Constitucional en una reconstrucción vaginal, por ejemplo, por una episiotomía que se hizo sin necesidad. Entonces, la violencia obstétrica se define como una violencia normalizada, invisibilizada y que abarca el trato negligente, abusivo o de denegación de tratamiento a la mujer durante todo el proceso reproductivo. Cuando me vi con el espejo estaba botando demasiada sangre y yo decía, pero esta sangre ¿de dónde viene? Cuando fue a ver tenía una laceración, que ella no le había tomado los puntos. Consulté con el médico, él me revisó, otro médico, entonces él me dijo, lo único que te puedo decir es que después del parto, lo mínimo eran 6 horas para que te hubieran suturado y no lo hicieron. No sé, haces un reclamo. No, pues yo quedé, o sea, esa situación, yo no quería volver a ver esa clínica. Yo no quería ni siquiera asistir a ningún control, nada, yo no quería pasar por ahí. Por eso se creó la ley de parto digno y respetado, porque es un derecho de todas las mujeres, de todas las familias, poder estar acompañadas, poder tener un trato digno y respetuoso, poder respetar también la autonomía de las mujeres y lograr que sean ellas el centro de la atención del parto. Eso es lo que es un parto respetado, básicamente no quitarles el protagonismo. Fui vulnerada en mis derechos, sobre todo cuando me quedé sola en algunos momentos del parto, en el momento en donde a mi esposo le piden que se tiene que cambiar y ponerse como las bata médica para poder ingresar a la sala de parto. Yo estaba en una habitación aparte con él y en el momento en que ya empieza como la parte de pujo, que es lo que le llama a uno la mujer de que ya la bebé ya llegó a 10 de dilatación y el bebé va a nacer, me llevan en una silla de ruedas y él va y se cambia, y en ese momento cuando me suben a la camilla, a pesar de que yo había pedido que no tuviera un parto en camilla sino un parto en 4 apoyos, pues me subieron a la camilla y como estaba con tanto dolor, entre una de las enfermeras que era mayor y uno de los residentes amarraron mis pies, pero cuando mi esposo llegó a tomar las fotos, a cogerme la mano, a apoyarme para que Juana naciera, no tuve la capacidad de hablar porque tenía mucho dolor y no le pude manifestar que me habían amarrado las piernas. Enfocarnos en que la madre y el recién nacido o por nacer pueda tener este acompañamiento amoroso, pueda
saber que ese momento todas las mujeres lo vamos a recordar y todos los seres vivos los vamos a tener en nuestra percepción, en nuestra psicología, y por eso es tan importante que sea respetado. En el puerperio, que es el posparto, después de que la niña nace, se demoraron más de 5 horas en quitarme la canalización de la mano, y eso influyó en que Juana no se pegara a mi pecho, no la pudiera lactar en las primeras 10 horas de la manera que yo quería. No tuve asesoría de lactancia, aunque lo manifesté dentro de la ley de parto humanizado, y pues además de eso no tuve la oportunidad de poder acceder a una epidural o algo a que disminuyera el dolor, aunque también lo había pedido en la ley. El mismo sistema está excluyendo a muchas embarazadas de tener la opción de decidir si quieren o no recibir, por ejemplo, la epidural, ya porque no está o no está contratada o no hay el personal idóneo para que preste este servicio y en el momento en que la embarazada lo requiera. Entonces, todas estas barreras hacen o pueden hacer que en algún momento muchas se sientan excluidas o se sientan violentadas por no tener acceso a esto que debería estar disponible, o como la ley lo dice, debería estar disponible para todas las embarazadas. ¿Qué derechos pueden verse vulnerados cuando la atención médica no respeta su autonomía, su dignidad o su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo? Pensaríamos nosotros que es como el derecho a la salud, ¿cierto? Pero está el derecho a la dignidad humana, que la dignidad humana tiene varios componentes de vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones, y en la violencia obstétrica todos esos componentes se vulneran. El derecho al consentimiento informado lo tenemos todos los pacientes en el sistema de salud, que se nos informe cuál es el procedimiento que nos lo van a hacer, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, y que nosotros podamos decir sí o no quiero hacerlo. En cambio, cuando sufrimos de violencia obstétrica, lo que sucede es que simplemente a nosotros nos dicen como que esto lo voy a hacer porque soy yo el médico, tú eres la paciente y yo soy el que comanda y ya. Nos advertían que no fuéramos a gritar mucho, y en el puerperio sí recibí unos comentarios como bastante incómodos por parte de una jefe de enfermera, en donde yo le manifesté que ya llevaba más de 5 horas sin que me quitaran la canalización y no estaba pudiendo cargar a la bebé. Yo me alteré un poquito y pues ella me dijo que no podía ponerme gritona porque iba a ser peor para mí. También se vulnera el derecho a la vida muchas veces, el derecho a la salud, obviamente física y mental. En casos extremos de violencia obstétrica ha sucedido que han fallecido bebés o han fallecido mujeres por negligencia en la atención. Se vulnera también el derecho a la familia muchas veces porque se separa al bebé de su madre o de su padre. Y así como, digamos que esos son los derechos que podemos contar, pero hay muchísimos. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a ser tratadas de la misma manera que se trataría a un hombre en una situación parecida. Entonces, cuando nos ponemos a pensar si los hombres tuvieran bebés, ¿cómo los tratarían? Nos damos cuenta de que este es un problema efectivamente de violencia machista. En Colombia, la Ley 2244 de 2022, conocida como la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, garantiza y protege los derechos de las mujeres durante el embarazo, trabajo de parto, parto, posparto y duelo gestacional, así como los derechos de los recién nacidos. Sin embargo, especialistas advierten que todavía persisten prácticas que pueden constituir violencia obstétrica. El tacto, el Hamilton, la ruptura de membranas. Entonces a veces una conducta va llevando a una bola de nieve de conductas. Entonces si te empiezan a presionar, mira que ya están las 40 semanas, hay un efecto que le llaman el efecto nocebo, que es decirle algo malo a la mamá y queda con ese ruido en la mente, ¿no? El bebé va a estar en sufrimiento fetal, no se puede esperar más, pero no está sucediendo, ¿sí? Entonces esto genera ruido, genera temor, y uno piensa como mamá en lo mejor para su bebé. Entonces no se le da esa espera, no se le da como esa escucha también a mamá bebé, y se empiezan a hacer conductas sin su consentimiento y van entrando como en una práctica invasiva que va llevando a otra práctica más invasiva. A la hora del parto, pues fue maluquito porque las enfermeras me decían que respirara. Me dieron muchas náuseas en el momento del parto, pues tenía náuseas.
Y entonces ellas me decían que tenía que saber respirar. Respira, respira. Y yo le decía, ¿pero cómo? No sé, pues yo estoy respirando. Me decían, pero respira, así no es, tiene que saber respirar. Entonces yo le decía, pero explícame cómo respiro, porque es algo que no sé cómo hacerlo. Y no, yo continuaba y continuaba pues vomitando. Y hubo un momento en que la enfermera me dijo, no, esta mujer no sirve. La atención durante el parto suele desarrollarse bajo condiciones de alta presión para el personal de salud. No obstante, las expertas coinciden en que ninguna circunstancia justifica el maltrato o la vulneración de los derechos de las pacientes. Ahora en la atención obstetricia ha habido ya más demanda por esta ley que se ha pedido que haya también capacitación, que haya mejoras en el trato digno y respetuoso. Se ha pedido por la Organización Mundial de la Salud, se ha pedido por la Organización Panamericana, se ha pedido por los movimientos de parto respetado a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, a nivel, sí, como todo este oleaje femenino y desde el feminismo también ha ido permitiendo como que se instruya el enfoque de género, se evalúe, se tenga más actualizados como a todo el personal. Sin embargo, esto es un tema social, es un tema de personalidad también, muchas veces que traemos previas, ¿no? En estos aspectos como de nuestra formación médica convencional, que muchas veces está sesgada por tratos violentos que venimos también padeciendo desde nuestra formación y que pues hay que hacer un cambio de raíz. Eso sí no lo sabe hacer, pero otra cosa sí supo. Por no saber, entonces dejémosla ahí. En fin, cosas así. Fue un poquito maluco, la verdad. Y el segundo, pues, me hicieron una ruptura de fuente como con 15 horas de anticipación y pues la bebé se infectó, tuvo una infección neonatal y me tocó dejarla hospitalizada como por 20 días, casi la pierdo. Entonces, pues peor todavía. Hace falta más sensibilidad de todo el aspecto emocional, de todo el aspecto espiritual que se vive en un nacimiento. Pues a mí no me quedó más ganas de tener hijos. No me dio ganas de embarazarme nunca más. Y no sé, tengo como cierto trauma sobre eso, porque es la hora que me descompongo todavía al hablar del tema. Pensé que lo había superado, pero pues, por lo que veo no. Aunque la ley de parto digno representa un avance en el reconocimiento de las mujeres, ¿la regulación está siendo efectiva para las madres? Se le está dando mucho valor probatorio a la historia clínica como si fuera un documento que dice la verdad de lo que está sucediendo, pero realmente la historia clínica es la versión del hospital, no es la verdad absoluta, sino es la versión del médico, la versión del hospital. La niña me la pusieron, no me la pasaban para que yo la cargara, sino que me la pusieron en una incubadora. La niña nació a las 10:30 de la mañana y yo vine a cargar a mi bebé y a darle seno como a las 4 o 5 de la tarde, o sea, mucho tiempo. Y me la pasaron porque pedí que me llamaran a mi mamá, porque mi mamá no pudo estar en mi parto, aunque yo les pregunté que si podía de pronto pagar o que si me permitían estar con un acompañante y me dijeron que no. La ley de parto digno la reconoce como tal a las mujeres en estado de embarazo y señala que los bebés cuando recién nacen, las madres tienen derecho al frote, a la piel con piel, a la lactancia, la tiene el bebé, de tal modo que es una manera de generar mejor calidad y condición de vida al recién nacido. Yo vi que a mi bebé le dieron con una jeringa leche. Yo le pregunté a la enfermera que qué era eso y me dijo es leche de fórmula. Yo estaba así entre mi malestar, yo no dije nada, yo pensé que era normal porque la verdad pues soy mamá primeriza. Pero ya luego le dije a mi mamá, mami, yo apenas a las 5 de la tarde le dije, mami, yo apenas le estoy dando pecho a la niña. Ella yo nunca le había dado
teta. Entonces me dice, voy a ir a preguntarle a la doctora, y efectivamente le habían dado leche de fórmula. No sabría decirte que si es a raíz de eso, pero ahorita actualmente mi niña es alérgica a la proteína de la leche. La niña no puede comer nada de lácteos, ni pan, ni queso, ni nada que contenga la lactosa. Y ella toma una leche, una fórmula que aparte es súper cara, y a mí me ha tocado pues comprar esa leche, que la misma EPS tampoco nunca me la da. Y las mamás que primerizas sobre todo quedan con muchas dudas, y solamente hacemos es evitar la hipoglicemia al recién nacido y darles de una fórmula que, con una muy buena intención para evitar una complicación mayor, sin un consentimiento o sin un acompañamiento a la madre adecuado. Entonces hay que tener actualización en todos los protocolos de lactancia, hay que tener actualización en todo el tema también de la salud mental materna y perinatal, que es tan desconocida. ¿Qué tan beneficioso trae a esa mamá y a ese bebé no ser separados? Entonces ya hay estudios de Nils Berman, de neonatólogos, que hablan de no separación, de un acompañamiento continuo si es tal vez hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué bienestar trae a esos bebés, a esos recién nacidos, estar siempre con su mamá, con el contacto materno, o tener la leche materna en vez de la leche de fórmula? Otras mujeres de la región también afirman haber vivido experiencias similares. Un trabajo de campo realizado entre 2022 y 2025 reunió las voces de mujeres de Guapi y Buenaventura para identificar cómo viven y perciben la violencia obstétrica en distintos contextos del departamento. Habían grandes barreras, ¿cierto? Primero para el acceso a la información, sobre todo en territorios dispersos. Entonces pensemos, por ejemplo, el distrito de Buenaventura, en donde en ese momento pues solo contaban con un centro de salud público, y muchas de estas mujeres con las que trabajábamos pues les quedaba bastante difícil poder acercarse. Eso complicaba, por ejemplo, en su ejercicio ya de la maternidad, ¿cierto? Del preparto, por ejemplo, de los controles prenatales, poder asistir, o cuando asistían incluso, por ejemplo, les hacían solicitudes frente a las cosas que tenían que llevar, y eran mujeres que no tenían los recursos, por ejemplo, para hacer estas compras. Otro servicio importante es la humanización en los servicios de salud. Por eso la violencia obstétrica es rechazada, es sancionada, es catalogada como un maltrato a la mujer, porque la humanización de servicios de salud implica eso: calidez en la atención, calidad en la atención, brindarle calor humano en el parto, brindarle acompañamiento, de tal manera que la gestante tenga la posibilidad de tener un parto de mejor manera. En estas comunidades, un relato que aparece siempre presente son los tratos en el momento en el que las mujeres están en trabajo de parto y sus dolores, ¿cierto? El cuerpo de estas mujeres era concebido primero como un objeto, y era algo muy doloroso que ellas nos comentaban, ¿cierto? No tenían en cuenta su dolor, y cuando lo expresaban incluso recibían comentarios tremendamente hirientes frente a eso se lo habían buscado, eso es lo que usted tiene que aguantarse si es lo que quiere, e incluso asociando terriblemente los ejercicios de la prestación del servicio de salud con el dolor, ¿cierto? No hay manera de aliviarlo porque usted se lo buscó y usted debe aguantarlo hasta. Los partos de comunidades indígenas y de comunidades afro a través de su propia cosmovisión, es decir, las comunidades del Pacífico tienen una manera de tener sus hijos a través de las parteras. Las comunidades indígenas tienen un parto diferente al común denominador de nosotros, digámoslo así. Entonces hay partos de pie, por ejemplo, y son partos que también deben considerarse dentro del protocolo de la sala de partos que se está atendiendo. Por ello es sumamente importante la protección a la maternidad y para evitar lo que se llama muerte materna o evitar el nacimiento de un bebé
un mortinato. Las mujeres, por ejemplo, tienen un trato frente a estas instituciones prestadoras de salud como este espacio en el que se ejerce el poder, y yo incluso lo he naturalizado, ¿cierto? Es normal que me traten mal, es normal que yo desde la entrada, ¿cierto?, me nieguen a veces información o me traten mal. Entonces, de ahí para allá, ¿cierto?, si lo hace el vigilante, si lo hace el portero, pues la enfermera, el médico lo puede hacer. A veces las cosas se salen de control y no se puede obtener exactamente lo que uno quiere. Por ejemplo, hay muchas pacientes que desean tener su parto normal, pero a veces en ese trasegar del proceso del trabajo de parto, por alguna razón no pueden, porque se detiene la dilatación, porque el bebé hizo una alteración en el monitoreo fetal y finalmente toca llevarla a una cesárea. Entonces, en ese tipo de pacientes no tienen lo que querían, que es un parto respetado o como ella lo había deseado, porque son situaciones que se salen de control. Básicamente es esa claridad la que va a hacer la diferencia y va a disminuir esa sensación que puede generar en la paciente de sentirse maltratada o violentada obstétricamente. Denunciar permite visibilizar estas prácticas, exigir garantías en la atención y contribuir a la protección de los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Así es como puede presentar su denuncia. Esa violencia tiene un matiz importante, y es que la voluntad de denunciar no está, porque una mujer en posparto no va a querer someterse a un proceso legal para terminar, digamos que en una sentencia y en un momento de, digamos, de tuve la razón, porque lo único que le interesa es su salud y la salud de su bebé. Entonces esto genera muchas veces, y digamos que la exposición de motivos de la ley 2244 está, la exposición de motivos es por qué estoy radicando este proyecto de ley, y hay estudios de psicólogos que dicen que una mujer que ha tenido violencia obstétrica tiene, 1, más probabilidades de tener depresión posparto, y 2, menos probabilidades de volver a tener un bebé. Entonces, ¿por qué está bajando la tasa de natalidad? Además de la decisión de las mujeres de no tener bebés porque no hay garantías, pues están las mujeres que tienen un bebé y les va tan mal que no quieren volver a tener otro. Decidimos no interponer ninguna acción legal porque para nosotros como familia estaba por encima la tranquilidad como papás, y sabíamos que si hacíamos eso, pues íbamos a de pronto exponer a nuestra hija y exponernos a nosotros mismos como familia en una pelea que no le encontrábamos sentido en un momento en donde uno está aprendiendo a ser papás. Primero, iniciar un proceso ante el Tribunal de Ética del departamento, como te decía. Ellos tienen páginas web, tienen correos electrónicos en los que se puede radicar el proceso, se puede iniciar y se tiene que surtir. Por otra parte, la queja ante la Superintendencia de Salud, yo sé que les acabo de decir que la Superintendencia de Salud dice que no tiene la capacidad para responder estas quejas, pero entre más lo hagamos, algo van a sentir que está pasando y esto va a generar algo político. Y por otra parte, la queja ante el hospital. Yo siempre les digo a las mamás que traten al menos de conocer los nombres de las personas que las están atendiendo, porque así pueden llegar como a decir, bueno, esta persona fue la que me atendió y esta persona fue la que me trató mal, me dijo estas palabras. Eso nunca se le borra a una mamá de la cabeza. Las palabras que recibió, el maltrato que recibió en un momento tan vulnerable nunca se le va a olvidar. Entonces es muy importante tener como el conocimiento de los nombres de las personas para interponer quejas ante el hospital en primera instancia, Superintendencia de Salud y tribunales de ética médica de los departamentos donde se haya dado pues la situación.